Bienvenidos, hermanos. Saludos a los que no saludé. Y como bien decía Andrés, hoy nos toca hablar de Hebreos 2, un libro y una forma de escribir, como decía Tito el jueves pasado, muy particular y muy rica en cuanto a vocabulario, ¿sí? Así que vamos a empezar a leer y fíjense ya el primer detalle que tiene, que como bueno, lo tenemos así dividido nosotros en capítulos, arranca diciendo por tanto, ¿no? Como que está hablando de lo anterior, como que está reflexionando todavía de lo que sigue del capítulo 1, que bueno, obviamente ellos no lo habían, el que lo escribió, porque todavía no se sabe quién lo escribió, no estaba separado en capítulos, por lo que esto sigue el relato de lo que viene hablando anteriormente, ¿no? Entonces como reflexionando en todo lo que ya habló en el capítulo anterior, vemos que empieza diciendo, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Muy bien, un capítulo muy rico de conceptos, muy rico de palabras, y obviamente todo el capítulo tiene un hilo conductor, ¿sí? Si vemos en el capítulo número 1, vemos cómo el escritor demuestra que el Señor es más poderoso o es más grande que los ángeles, ¿sí? En cuanto a su poder como Dios, ¿no? Siendo Dios, es sumamente más que los ángeles. Y en este capítulo, en el capítulo 2, vemos cómo el escritor demuestra también que el Señor Jesús es superior a los ángeles, incluso en su humanidad, ¿sí? Siendo humano, Dios hecho hombre, incluso en ese estado es superior a los ángeles, ¿sí? Así que vamos a desmembrar un poco el capítulo, vamos a ver de a versículos, y el versículo 1, que indica que estaba hablando del capítulo anterior, ¿sí? Reflexionando de lo que viene diciendo, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, ¿sí? Es una advertencia muy importante para los creyentes, ¿sí? Dice, con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, ¿sí? A la palabra de Dios, ¿sí? Tengámoslo
con atención, ¿sí? Tomémosle más atención, no sea que nos deslicemos, dice. Guarda que, como dice en otro versículo de la palabra, el que cree estar firme, mire que no caiga, ¿sí? Tengamos en cuenta esto, atendamos con diligencia lo que oímos, ¿sí? Lo que Dios nos dice en su palabra, lo que Dios dice a través de algunos hermanos, ¿sí? O de los hermanos, mejor dicho. Todos los que escuchamos, atendámoslo, ¿sí? Con diligencia, seamos muy atentos en lo que podemos escuchar. El versículo 2, y el 3 y el 4 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿sí? Haciendo referencia a la ley traída por los ángeles, ¿sí? Que los ángeles fueron los que fueron entregando la ley a los padres, a los patriarcas del pueblo judío. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Y acá tenemos dos partes, ¿sí? Como decíamos, la ley fue traída, ¿sí? O fue mandada por Dios por medio de los ángeles, pero la salvación, como hijos de Dios, es traída a través del Señor Jesús. No hay ningún ángel que haya traído salvación para nosotros, sino el mismo Señor Jesús. ¿Y cómo se apoya esta salvación por medio del Señor Jesús? Bueno, con diversos prodigios, con diversas señales, con diversos dones que fueron repartidos por el Espíritu Santo, con diversos milagros. Y vemos que cada uno que nombra acá, o sea, cada tipo de señal es muy diferente. Si lo vemos, fíjense que las señales eran milagros del Señor y de los apóstoles que significaban verdades espirituales. Por ejemplo, la alimentación de los 5.000, ¿no? Los prodigios eran otra clase de milagros que tenían la intención de suscitar el asombro de los espectadores. Por ejemplo, alguna resurrección, la resurrección de Lázaro, por ejemplo. Los milagros en sí eran cualquier exhibición de poder sobrenatural que vaya en contra de las leyes de la naturaleza. No sé, me estoy acordando ahora de el hombre de la mano seca. Era imposible que el hombre de la mano seca vuelva a restaurarse la mano, o aquellos leprosos que fueron limpiados y demás, ¿no? Y bueno, los dones del Espíritu Santo obviamente son aquellas aptitudes que el Espíritu Santo da a los hombres para obrar de manera como el Señor quiere, ¿no? Más allá de nuestras capacidades. Y es algo que vemos que esto confirma lo que decía más arriba, que la salvación viene del Señor Jesús directamente, ¿sí? Es mandada por el Señor Jesús. Si bien la ley confirma que el hombre, la ley le dice al hombre lo que tiene que hacer, ¿sí? El Señor Jesús, por medio de la salvación, nos dice, a través de su palabra, cómo Dios quiere lo que haga con nosotros, ¿sí? Cada uno, cuando leemos la palabra, el Señor nos manda a diversas tareas para hacer, ¿sí? La ley le dice a los hombres lo que tienen que hacer, pero Dios, a través de su palabra, nos dice a sus hijos lo que tenemos que hacer para obrar, ¿sí? Obrar en este mundo. El versículo 2 dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, ¿sí? El mundo venidero se está refiriendo a eventos futuros, ¿sí? Seguramente al milenio, y no es el milenio para los ángeles, ¿sí? El milenio es para la gente que va a estar, los creyentes que van a estar en el milenio, aquellos que van a estar con el Señor y van a reinar, y el mundo va a ser para ellos, ¿sí? Dice, por eso no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Para los ángeles no es esa clase de bendición. Dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites? ¿Sí? Vemos que, como dice, acá tengo la cita en Salmo 8, 4 al 6, obviamente no somos nada, ¿sí? A comparación de todo lo que está en este mundo, dice en otra palabra, somos gusanos de la tierra en otro pasaje, no somos nada en comparación de todo lo demás creado, pero aún así el Señor se acuerda de nosotros, el Señor se preocupa por nosotros,
El Señor dice, como dice el versículo 7, le hiciste un poco menor que los ángeles, ¿sí? Humanamente somos obviamente menores que los ángeles, pero dice, le coronaste de gloria y de honra, ¿sí? Y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Sí, estaba sujetado bajo sus pies en el principio. En el principio, cuando estaba Adán y Eva, estaba todo sujeto a sus pies, ¿sí? Está, como dice en Génesis, que Dios demanda a que se multipliquen, a que se enseñoree la tierra y demás, pero ¿qué pasa en el medio? El pecado. El pecado entra en el hombre y el hombre pierde ese control que tenía de esta sujeción que Dios le había otorgado en el mundo para tener cierto control de las cosas, y por esto mismo dice que lo sujetaste bajo sus pies, hablando en pasado, porque sigue diciendo, en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que las cosas le sean sujetas, ¿sí? El hombre perdió esa sujeción que tenía en el principio del mundo, porque el pecado entró en nosotros, ¿sí? Porque todavía lo tenemos y no tenemos ese control que teníamos en el principio, en el Edén. Pero vemos, dice el versículo 9, a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, Jesús hecho hombre, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Era el único que por medio de la muerte él nos podía dar la salvación, ¿sí? Dice que fue hecho un poco menor que los ángeles, ¿sí? En este lapso que vino acá al mundo, en estos 33 años que estuvo, fue hecho un poco menor que los ángeles porque fue un Dios humanizado. Pero dice a Jesús coronado de gloria y de honra en ese momento, en el momento de la cruz, en el momento de su resurrección, se coronó de gloria y de honra, ¿sí? Dice a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Era el único que podía gustar la muerte, como dice acá, para que nosotros tengamos provecho de eso, ¿sí? Podamos sacarle provecho a su muerte, provecho a su resurrección, provecho a su demostración de que Él es nuestro Salvador y nosotros podemos tomar esa salvación por medio del Señor Jesús. El versículo 10 nos dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y yo acá leí varios comentarios y muchos decían, obviamente el Señor era perfecto, era impecable, pero ¿por qué dice acá que se fue perfeccionando por las aflicciones? Porque siendo un Salvador, tuvo que padecer por nosotros para que ese Salvador se perfeccione y sea un Salvador perfecto, para que nosotros podamos tener una salvación perfecta, ¿sí? El Señor, obviamente, en su humanidad incluso, era perfecto, era impecable, como vamos a ver más adelante. Pero aún así, para que Él sea un Salvador perfecto, tuvo que padecer por nosotros en la cruz, ¿sí? Y sigue diciendo en el versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y acá vemos cómo el Señor nos pone en un nivel, ¿sí? A los hijos de Dios, nos pone en un nivel en que estamos dentro de la familia de Dios, ¿sí? Nos pone a nivel de hermanos, ¿sí? Nos pone a nivel de familiar, de aquellos que, dice el versículo 12, en medio de la congregación te alabaré. El Señor mismo, en medio de la congregación, estando nosotros a su alrededor como hermanos, podemos alabarle y podemos bendecir su nombre. Y sí, y sigue diciendo, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio, ¿sí? El Señor mismo nos pone como a su nivel en cuanto a nivel de familia espiritual, obviamente, y nos llama hermanos. Por ende, somos hijos de Dios, ¿no? Somos llamados hijos de Dios. Y el versículo 14 nos dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos
a servidumbre. Y acá me puse a leer, sobre todo a ver varios comentarios, a ver por qué decía el tema de para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, ¿sí? Al diablo. Obviamente el diablo es el que está en control de este mundo, de este sistema mundo en el que vivimos hoy, pero dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Obviamente el diablo todavía no está destruido, ¿sí? Todavía no está destruido, pero en la cruz el Señor Jesús, en su perfecto plan, en su perfecta salvación, ahí fue cuando hirió al diablo, por así decirlo, de una manera, y le dio esa herida de muerte del cual a futuro va a quedar totalmente destruido. Y esta herida de muerte anula todo este imperio de la muerte que tiene el diablo, ¿sí? Este imperio el cual la muerte ya no nos puede sujetar, porque gracias a la salvación que el Señor nos da, nosotros tenemos vida eterna, ¿sí? Entonces la muerte no nos contiene, ni siquiera la muerte física, porque a los hijos de Dios no nos tiene que interesar la muerte física. Si bien puede ser que una pérdida física nos haga mal o nos entristezca, podamos entender que la muerte física para nosotros no es nada, es un salto a algo muchísimo mejor, ¿sí? Por eso el diablo sobre nosotros, este imperio de la muerte, para nosotros no existe, porque el Señor Jesús en la cruz misma hirió al diablo, lo anuló directamente para que esta muerte a nosotros directamente no nos afecte. Dice, y librar, el versículo 15, a todos los que por el temor de la muerte, ¿sí? Aquellos que no tienen al Señor, o aquellos que, dice, están durante toda la vida sujetos a servidumbre, ¿sí? Aquellos que le tienen ese temor a la muerte, no exista más, ¿sí? Por medio del Señor Jesús, este miedo a la muerte deja de existir. No estás más sujeto a este temor tan grande que uno puede llegar a tener a la muerte, porque gracias a Dios y gracias al Señor Jesús podemos tener vida eterna con Él, ¿sí? Seguimos leyendo el versículo 16, dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, ¿sí? Los ángeles no necesitan ser salvados, sino nosotros, ¿sí? No solamente la descendencia de sangre de Abraham, la descendencia que vino después, ¿sí? Todo el pueblo judío y demás, sino nosotros, ¿sí? La descendencia espiritual de Abraham, la descendencia de aquellos que somos hijos de Dios y llegamos a esta salvación y entrar en este linaje espiritual que podemos obtener por la salvación del Señor Jesús, y podemos tomar este socorro al que podemos acudir y el Señor nos puede librar, que no es para los ángeles, porque los ángeles no necesitan ser socorridos, ¿sí? Nosotros sí, porque nosotros vivimos en pecado, ¿no? Y seguimos ya terminando en el versículo 17, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, hablando obviamente del Señor Jesús, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. No había otra manera de que el Señor Jesús nos salve que haciéndose hombre, ¿sí? Tenía que ser semejante, dice acá, a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Era muy fácil, o hubiese sido muy fácil, que desde el cielo mismo el Señor nos salve, o el Señor mande a alguien a decirnos que Él está allá arriba y que podemos nosotros obtener salvación o pedirle perdón o lo que sea. Pero no, Él tuvo que hacerse hombre, ¿sí? Él tuvo que hacerse humano para entendernos y poder ser semejante a nosotros, para que nosotros entendamos que Él es el único que puede salvarnos, ¿sí? Que es el único que puede rescatarnos de este socorro, o de este miedo, o de este sistema que estamos viviendo. Y para terminar, en el versículo 18, dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, ¿sí? Nosotros continuamente somos tentados. Si bien el Señor Jesús fue tentado externamente, ¿sí? El diablo lo inculcaba o le daba desde afuera, le decía, si vos me adorás te doy esto, si vos te doy hambre para que le digas a esta piedra que se convierta en pan y demás. El Señor desde afuera era tentado porque Él no tiene pecado y Él es perfecto.
pero nosotros somos tentados desde adentro, ¿sí? Por nosotros somos pecadores. Y el Señor está ahí, está con nosotros para que socorrernos, ¿sí? A que no caigamos en esta tentación, sea cual sea, ¿sí? Puede ser cualquier tipo de tentación. ¿Por qué? ¿Por qué lo puede hacer? Porque Él también lo sufrió por nosotros, pero Él es el único poderoso para socorrernos de esta tentación y para darnos esta vida eterna, y demostrando que aunque era Dios hecho hombre, tenía el poder y tenía la gloria y la honra para poder rescatarnos y demostrar que nosotros tenemos que ser salvos por Él, ¿sí? Es el único camino de salvación que nosotros podemos buscar y que nosotros podemos incluso aferrarnos a tener una vida eterna, ¿sí? Así que podemos cerrar o concluir diciendo esto justamente, que qué generoso que es Dios con nosotros, ¿no? Qué grande, qué poder tan inmenso que, como dice acá, se hizo hombre para gustar la muerte y para entender que nosotros podemos entender que necesitamos de Él, ¿sí? Gracias a Dios por el Señor Jesús, gracias porque podemos entender y podemos tener este ejemplo supremo, porque si hubiese sido un hombre común y corriente, no nos hubiese servido, pero Dios hecho hombre sí, porque es el único que nos puede salvar, y es el único que puede tener ese contacto directo con el Padre, y que puede ser nuestro sustituto y nuestro Salvador para cada uno de nosotros, ¿sí? Oramos y concluimos con esta parte de la reunión.